continuar con nuestra serie en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18. La semana pasada estuvimos viendo ahí en ese mismo capítulo la negación de Pedro. Y vimos cómo Juan nos presentó este episodio tan tremendo y tan duro en la vida de Pedro de una manera diferente a como lo hicieron los demás evangelistas. Él básicamente nos presentó el pasaje en paralelo con el episodio en el que Jesús estaba siendo interrogado en casa de Caifás. Por un lado estaba Pedro fuera negándolo y por otro lado Jesús estaba diciendo, mientras lo interrogaban, vayan y pregúntenle a los que me han oído hablar, ellos deben dar testimonio de la verdad. Y básicamente vimos que el énfasis de Juan está en el pasaje, en llevarnos a reflexionar sobre cómo es nuestra respuesta cuando nos vemos obligados o nos vemos en la oportunidad de dar testimonio de la verdad. Y cuando el dar testimonio de esa verdad puede traer consecuencias negativas para nosotros en este mundo. Pedro le tocó en ese momento y falló 3 veces. Pero luego, cuando ya después de Pentecostés él había recibido el Espíritu Santo y estaba fortalecido por Dios mismo, su respuesta frente a la aflicción y su respuesta en los momentos en los que dar testimonio podía representar una consecuencia negativa fue inmediata. Hagan lo que quieran conmigo, pero ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y básicamente Juan nos llama a reflexionar sobre esto. En este pasaje de la negación de Pedro, él nos llama a reflexionar sobre cuál es nuestra respuesta cuando dar testimonio de la verdad nos puede traer problemas en este mundo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 18 a partir del versículo 28, donde lo dejamos la semana pasada, y allí vamos a ver básicamente el inicio formal del juicio, cuando Jesús ya es llevado ante Pilato. Y vamos a ver 3 aspectos o 3 lecciones en este primer encuentro que tiene Jesús con Pilato. Y es importante que recordemos que cuando vemos este pasaje tenemos que verlo en el contexto de todo lo que ha venido enseñándonos Juan. Acabamos de ver la negación de Pedro. Acabamos de ver todas las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Acabamos de escuchar a Jesús orando por su iglesia, para que su iglesia pueda cumplir con lo que tiene que cumplir. Vamos a pasar ahora a ese primer encuentro, a esa primera parte del juicio formal, ese primer encuentro cuando Jesús es llevado frente a Pilato. Y vamos a ver el primer aspecto, la primera lección de esto, y es que cada detalle de ese juicio fue planificado por Dios de antemano. Vamos al versículo 28, vamos a leer 28, vamos a comenzar leyendo del 28 al 30. En el pasaje anterior nos quedamos en que Jesús estaba saliendo de casa del sumo sacerdote. Versículo 28 nos dice: luego los judíos llevaron a Jesús de casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos: ¿de qué delito acusan a este hombre? Si no fuera malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Quiero que prestemos atención a esto que acabamos de leer. Estos hombres llevan a Jesús frente a Pilato. Pilato les pregunta, ¿de qué delito acusan a este hombre? Y la respuesta de los judíos lo deja a uno como sin palabras. Uno cuando la ve por encima, uno se queda como, bueno, pero ¿qué están diciendo esto? Ellos dicen, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos
entregado. Y cuando lo pensamos un poquito más profundamente, el hecho es que las razones que ellos hubiesen podido darle a Pilato, las razones por las cuales ellos lo estaban llevando, no hubiesen significado nada para él. Las razones que ellos tenían para llevar a Jesús delante de Pilato no significaban absolutamente nada para un gobernador romano. El problema que los sacerdotes, que los fariseos, que los gobernantes judíos tenían con Jesús no era un tema de conducta del mundo, no era un tema de delitos como pueden cometer los seres humanos. El problema de ellos con Jesús era que su mensaje no se ajustaba a lo que ellos esperaban. Su mensaje no se ajustaba a lo que ellos hubiesen esperado del Mesías. Y a fin de cuentas lo que él estaba haciendo, lo que él estaba predicando nos perjudicaba. Él estaba básicamente dando un mensaje que a ellos no les gustaba porque no cuadraba dentro de lo que ellos tenían en su esquema mental sobre el Mesías. Ellos tenían una imagen del Mesías, ellos tenían un concepto del Mesías que no era el bíblico, no era el que las Escrituras planteaban. Ellos habían tomado algunas cosas de las Escrituras, pero mucha de esa esperanza mesiánica que ellos tenían estaba más basada en sus propios deseos de ser restaurados, de ser convertidos nuevamente en una nación poderosa, de salir de la opresión del gobierno romano y de ser llevados al esplendor que habían vivido como nación en los tiempos de David. Ellos estaban esperando un guerrero que llegara a Jerusalén con una espada, sacara a los romanos y pusiera de nuevo a Israel en el centro. Y eso no es lo que Jesús estaba predicando. Eso no era lo que él estaba predicando. De hecho, apenas entra en Jerusalén, hace una cosa totalmente distinta. Va al templo, pero a sacar a los cambistas y voltea todas las cosas, y lo que los judíos, particularmente los fariseos, los sacerdotes, la cúpula o los gobernantes estaban esperando era algo muy diferente. Ese Jesús no era compatible con el Mesías que ellos querían. Lo que él hacía, lo que él predicaba, estaba siendo perjudicial para ellos. Pero eso no era problema de Pilato, eso no le incumbía a Pilato. De hecho, ellos no le podían decir a Pilato, no, es que te lo estamos trayendo porque él no está dispuesto a tumbar al gobierno romano. Le van a decir eso al gobernador romano. Ellos no tenían manera, las cosas que ellos podían arguir, o que ellos hubiesen querido arguir para acusar a Jesús, no le incumbían a Pilato. Lo único que ellos atinaron a decir, lo único que ellos pudieron decir, es un malhechor. Si no fuese un malhechor, no te lo habríamos traído. Ahora, antes de que sigamos leyendo, los invito a que nos preguntemos si ellos no podían arguir delante de Pilato las razones que ellos tenían para que él fuese condenado, ¿por qué lo llevaron donde Pilato? ¿Acaso no podían juzgarlo y matarlo ellos mismos? El versículo 31 nos dice, un poco respondiendo de cierta manera a esta pregunta, nos dice, pues llévenselo, dice Pilato, y juzguenlo ustedes según su propia ley. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Yo les pregunto, ¿realmente no tenían autoridad para hacerlo? ¿Recuerdan cómo murió Esteban? Lapidado. La verdad es que los judíos hubiesen podido inventar pruebas para lapidar a Jesús, así como lapidaron. No tuvieron que hacer mucho para lapidar a Esteban. Y el gobierno romano no se hubiese opuesto, no hubiese hecho absolutamente nada para impedirlo. Si ellos hubiesen decidido, hubiesen tomado alguna de las cosas que él dijo, hubiesen aupado a la turba,
Y cualquiera de ellos hubiese estado dispuesto a lanzar la primera piedra contra Jesús. Ellos hubiesen podido inventar pruebas, lapidar a Jesús y asunto concluido. Pero eso no formaba parte del plan de Dios. Esa no era la manera como Dios había dispuesto que sucediera. Ellos hubiesen podido hacerlo así, pero Dios no quería que lo hicieran así. El versículo 32 nos aclara: esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Hermanos, tenemos que recordar que la crucifixión de Jesús no fue un error. Hace poco, durante los días de Semana Santa, yo le mandé a algunas personas una breve reflexión sobre el significado de la cruz. Y recuerdo que hubo alguien que me contestó que ese había sido el día más funesto en la historia de la humanidad, el día más triste de la historia de la humanidad. Yo le pregunto, ¿el día de la crucifixión de Jesús fue el día más triste de la historia de la humanidad? ¿O fue la consumación gloriosa, la demostración gloriosa del amor de Dios por los suyos? Fue un día triste, pero a la vez lleno de gozo. Porque fue un día planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo llevaron donde Pilato porque así estaba dispuesto a que ocurriera. Así estaba anunciado. Permítame solo leer un par de porciones del Antiguo Testamento. Salmo 22, versículos 16 al 18. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. ¿Así o más claro? Isaías 53, versículo 5 y después los versículos 8 al 9. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Hermanos, que no se nos olvide nunca que cada detalle del sacrificio de Jesús fue planificado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguna vez oí a alguien mencionar que hasta el árbol con que hicieron la cruz fue una creación del Señor? Las personas que iban a participar de la crucifixión estaban elegidas y dispuestas por el Señor. Que el pueblo judío rechazara el mensaje de Jesús estaba dispuesto por el Señor. Que ellos fuesen el instrumento suyo para llevarlo delante de los romanos para ser crucificado, estaba ya dispuesto por el Señor. Y uno ha escuchado a algunas personas decir: ¿cómo puede un padre amoroso sacrificar así a un hijo? Recordemos que lo sometió a un dolor tremendo para después regresarlo a su gloria. Pero lo hizo por amor de esos otros hijos que estaba adoptando. Y que él lo hizo voluntariamente. El padre no perdió al hijo cuando lo envió a la cruz. El padre lo vio sufrir tremendamente, pero después lo recibió de nuevo en gloria. Y le dio potestad sobre todas las cosas. Hermanos, que no se nos olvide que cada detalle de lo que nosotros vemos en el juicio, en el sacrificio de Jesús, ya estaba
planificado. Eso no se nos puede olvidar. La cruz no fue un error. La cruz no fue el resultado de los planes de un grupo de judíos y de un grupo de romanos. La cruz fue el resultado, la consumación de lo que Dios ya había anunciado. Y eso nos lleva a la segunda lección o el segundo aspecto de este encuentro de Jesús con Pilato. Y es que en ese juicio, en ese encuentro, la verdad fue menospreciada e ignorada por los hombres. Versículos 33 al 35. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, le explicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Fíjense que estas preguntas que hizo Pilato fueron lógicas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Oye, porque si es así, ¿por qué tu propio pueblo te trajo ante mí acusándote de ser un malhechor? ¿Qué fue lo que hiciste? Las preguntas de Pilato fueron sencillas. Y Jesús respondió con la verdad. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Hermanos, la respuesta de Jesús no pudo ser más clara y más directa. Mi reino no es de este mundo. Hermanos, su reino no es de este mundo. Si lo fuera, no lo hubiesen crucificado. Si lo fuera, Él no hubiese permitido que lo crucificaran. Jesús no se hizo hombre y se entregó en esa cruz para que vivamos unos pocos años de felicidad, para que tengamos abundancia en este mundo caído, para que seamos saludables y cumplamos nuestros sueños aquí. Si iba a ser Dios hombre y se iba a someter a todo eso para que tengamos 10, 20, 30, 40, 60 años de prosperidad en este mundo caído. Su reino no es de este mundo. Estamos aquí de paso, hermanos. Estamos aquí por un momentico. Como cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía no es temporal. No lo obtuvimos por vivir cierto tiempo en un lugar, porque pasamos ciertos años viviendo en un país o en otro y ya nos dieron la nacionalidad, o porque cumplimos una serie de requisitos. Somos ciudadanos del reino de los cielos porque así lo dispuso el Padre, porque Jesús pagó nuestro rescate en la cruz y nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa es la pura verdad. El problema es que para los hombres eso es irrelevante. Para la naturaleza caída de los hombres, esa verdad es irrelevante. La naturaleza pecaminosa del hombre es incapaz de ver más allá de lo material, más allá de lo temporal. Como seres caídos no vemos más allá de lo que podemos tocar, ver, sentir, saborear, experimentar, conocer con nuestros sentidos o entender con nuestra inteligencia. Pero hermanos, el reino de los cielos trasciende lo material, trasciende lo temporal, trasciende todo lo que nosotros podemos ver o entender. Fíjense cómo sigue la conversación. Así que eres rey, le dijo Pilato. Esto está en el versículo 37. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Hermanos, Pilato era incapaz de entender de qué le estaba hablando Jesús. Su concepto sobre ser rey se limitaba a este mundo, a ser rey de un espacio físico, a ser rey de una nación, a ser rey de un pueblo. Para Pilato, un reino era un espacio geográfico, con una frontera, con un pueblo sobre el cual
el rey ejercía autoridad. De lo que Jesús le está hablando es de algo totalmente diferente, que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Un reino que no se limita a lo material, a lo temporal. Y Jesús fue contundente cuando dijo: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Jesús no vino a hablarnos de lo temporal, no vino a hablarnos de lo pasajero, vino a revelar la verdad, a mostrar la verdadera naturaleza de las cosas. Si nosotros hemos visto la verdad, es porque somos sus ovejas. Ya lo hemos hablado a lo largo del Evangelio de Juan. Y si somos sus ovejas, estamos de su parte, somos suyos, estamos de parte de la verdad. Y el punto, hermanos, es que si nosotros hemos visto la realidad como Él la ve, si nosotros conocemos la verdad, si Él nos ha mostrado la verdad y nos ha permitido ver la realidad como es, ya no podemos ver las cosas con la visión reducida de nuestra naturaleza caída. Para quienes hemos visto la realidad como Dios la ve, ya no hay vuelta atrás. Antes nosotros veíamos esto como una cosa estrictamente material, con grupos de personas en los que hay unos buenos, unos malos, como cosas que ocurren por voluntad de cada persona, como que cada quien hace lo que quiere, sea bueno o sea malo. Algunos, como yo, antes de conocer al Señor, lo veía como el resultado de una explosión grandota. Nada explotó y se fundó el universo, se formó el universo. Pero después de que nosotros entendemos que esto es solamente un pedacito de la realidad, y de que a fin de cuentas la realidad es que hay un Dios infinito, todopoderoso, omnisciente, absoluto, soberano sobre todas las cosas, todopoderoso, que está en control sobre absolutamente todas las cosas y que creó esto con el solo poder de su palabra, y que Él es el que tiene control absoluto sobre nuestra vida. Ya nuestra manera de ver el mundo cambia, porque ahora lo que Él diga tiene toda la relevancia, porque ahora lo que Él necesite o espere de mí tiene toda la relevancia. Y cuando yo me veo delante de ese Dios, como Él mismo me describe en las Escrituras, como un pecador, y veo que estoy metido en tremendo problema, entonces la cruz y el Evangelio se convierte en la mejor noticia que pueda haber. Pero para Pilato, todo lo que estaba ocurriendo ahí era irrelevante. Para nosotros no hay vuelta atrás, pero para Pilato era irrelevante. Para quienes solo ven la verdad con los ojos de la naturaleza caída, la verdad que Jesús vino a revelar, no tiene ninguna importancia, porque no la ven. Si para mí todo termina con la tumba, si para mí todo termina y todo se reduce a tener una vida feliz, próspera, lograr mis metas aquí, entonces de lo que Jesús me está hablando no tiene ningún sentido. Tengo que entender lo que hay más allá para que todo cobre sentido. Para Pilatos no tenía sentido. Era irrelevante. Fíjense lo que dice el versículo 38. Pilato pregunta: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez para ver a los judíos. ¿Se dan cuenta de la ironía que hay en el asunto? ¿Y qué es la verdad? Y se fue. La pregunta de Pilato no era verdaderamente una pregunta. Él no estaba preguntando: ¿y qué es la verdad? Él no habló esperando recibir una respuesta. Preguntó de manera irónica: ¿y qué es la verdad? Inmediatamente dejó a Jesús y salió otra vez para ver a los judíos.
Fue más una ironía, un comentario al aire. ¿Y qué es la verdad? Ahora yo les pregunto, ¿no vivimos en un mundo así? En el que cada quien dice que la verdad es lo que él quiere creer. Yo recuerdo cuando a mí me empezaron a predicar la palabra, yo había entrado en esa tónica tan popular hoy y que vemos aquí que no es nueva, de decir que la verdad es relativa, de que lo que cada quien quiera creer es cierto. Y la persona que estaba conversando conmigo me puso un ejemplo muy sencillo. O sea que si yo digo que tú no te llamas Gonzalo, sino que tú te llamas Pedro, tú te llamas Pedro. Yo le dije, no, yo me sigo llamando Gonzalo. Bueno, pero es mi verdad. Yo digo que tú te llamas Pedro. No, pero yo me llamo Gonzalo. Ah, entonces te llamas Pedro o te llamas Gonzalo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que me llamo Gonzalo. Entonces, puedes llamarte Gonzalo y llamarte Pedro, o pueden haber un solo Dios y muchos dioses simultáneamente, a pesar de que ambas declaraciones se contradigan. Puede no existir Dios y existir al mismo tiempo, o existe o no existe. La verdad es la verdad. Hay cosas que sí son relativas. Habrá tribus que dicen que una mujer con el cuello de 45 centímetros y las orejas perforadas es hermosa, y otras personas que digan que eso es extraño. Habrán personas que digan que comer cierta comida es sabrosa y otras personas que esa comida no les gusta. Hay cosas que pueden ser relativas, pero la verdad no. Vivimos en una sociedad muy parecida a eso que mencionó Pilato, y que es la verdad. Aquí la gente, hoy en día, al hombre, y ya vemos que no es nuevo, no le importa la verdad. Le importa lo que él crea que es verdad, lo que opina el resto del mundo, o cuál sea la verdadera realidad de las cosas, lo tiene sin cuidado. Y eso es una consecuencia, hermanos, de la condición caída del hombre. Eso es una consecuencia de nuestro pecado. Nosotros nos preocupamos nada más por nosotros, por lo que nosotros queremos. Lo que los demás opinen o lo que Dios opine nos tiene sin cuidado. Por ende, lo que yo quiera que sea verdad es verdad para mí y punto. Los demás, ¿qué? Vean cómo hacen. Esa negación de la verdad, ese tema de poner la verdad de lado, es la consecuencia de nuestro pecado. Y es importante que lo veamos claramente, porque está en el corazón del Evangelio. La tercera lección que vemos en el pasaje de hoy es que el justo fue condenado y el culpable fue puesto en libertad. Y es importantísimo, porque el hombre niega la verdad y aún así Dios hizo lo que hizo. El resto del versículo 38 nos dice, pero yo no encuentro que este hombre sea culpable de nada, declaró Pilato. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso durante la Pascua, quieren que les suelte al rey de los judíos. Desde el punto de vista de Pilato, Jesús no era culpable de ningún crimen. Él no había infringido ninguna ley romana. No había hecho nada que justificara ser crucificado. Sin embargo, como ya sabemos, ya estaba definido por el Padre que Jesús fuese crucificado. Eso ya estaba decidido, eso ya estaba planificado, eso ya estaba acordado, ya estaba preparado y estaba todo listo para que el hecho se consumara. Así que Pilato preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y la respuesta de los judíos también estuvo, sin que ellos lo supieran, totalmente dirigida por Dios de acuerdo a sus planes. Lo que los judíos contestaron estaba ya determinado por Dios. Versículo 40, ¡no! ¡No sueltes a ese! ¡Suelta a Barrabás! Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido, nos dice el texto. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es la consumación final de algo que Dios había ordenado hacer a los judíos durante cada Pascua desde que Él los liberó de Egipto. Para liberarlos les mandó
a hacer, les pidió que hicieran esto por primera vez. Allá en Éxodo 12, versículos 5 y 6, nos narra parte de lo que fue la preparación para la primera Pascua, antes de que Dios mandara el ángel de la muerte y pasara sobre las casas y se llevara la vida de los primogénitos. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de cada casa donde se coma el cordero. Y como sabemos, esa sangre estaba ahí para señalar que el ángel de la muerte pasara de largo. Cada Pascua las familias debían escoger y presentar un cabrito, un cordero sin mancha. ¿Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista se encontró con Jesús, vio a Jesús a lo lejos, ahí en el Jordán, vio que Jesús venía? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, aquel día, ahí, en las vísperas de la celebración de esa Pascua, fue el Padre mismo que mediante esos judíos escogió el Cordero sin defecto que iba a ser sacrificado de manera definitiva para liberar a su pueblo del pecado. Ahí no fue el pueblo el que eligió el Cordero sin mancha, fue Dios mismo el que puso el Cordero sin mancha. Fue Dios quien proveyó el Cordero, y el Cordero no fue nada más y nada menos que su propio Hijo. El único verdaderamente perfecto, el único que verdaderamente no tenía defecto, el único que verdaderamente era sin mancha. Hermanos, este pasaje confronta nuestra visión caída con la realidad de la verdad de Dios. El centro en todo este pasaje es la verdad. Jesús no fue a la cruz para darnos salud y prosperidad. Jesús no fue a la cruz para que vivamos vidas prósperas. El sacrificio de Jesús fue la consumación del plan divino de redención a través del cual Dios liberó a los suyos del pecado, de la muerte, y los hizo ciudadanos de su reino. Y es una declaración tremenda. La consumación del plan de redención a través del cual Dios liberó a los suyos del pecado y los hizo ciudadanos de su reino. Hermanos, el hombre en su naturaleza caída es incapaz de ver, es incapaz de entender esta verdad. Solo Dios puede abrir los ojos del pecador para que vea la realidad como es. Solo imagínense, es así como que estuviéramos en un lugar enorme. Imagínense que estuviéramos aquí en esta facultad. No hemos estado nunca aquí, pero somos ciegos. Y nos sueltan de repente en algún lugar. Vamos a ampliar un poquito la imagen en toda la universidad. Somos ciegos. Y andamos por ahí vagando por toda la Universidad Central, que es bien grande, sin ver absolutamente nada. Vamos tratando de imaginar cómo es el lugar en el que estamos, cómo son las cosas que tenemos alrededor, solamente a través de lo que podemos percibir por el olfato, de lo que podemos tocar. Vamos tocando las cosas y nos vamos imaginando lo que tenemos alrededor. Y cada quien se va haciendo una idea propia de acuerdo a lo que tiene cerca. Oye, a lo mejor yo estoy aquí y toco, oye, esto me parece, esto es frío, y como redondo, y aquí hay unas cosas que no sé qué material será y es frío también, pero otro está allá y se encuentra y toca la grama en lugar del banco o la columna. Y cada quien se va haciendo una idea propia y como que lo que piensen los demás no cabe dentro de su cabeza, porque lo que él puede palpar es nada más lo que tiene cerquita. Y de pronto
nuestros ojos empiezan a ver. ¿Y qué nos encontramos? Con que todas las cosas que podemos finalmente ver son totalmente diferentes a lo que nos habíamos imaginado. Porque no veíamos. Porque teníamos una visión totalmente limitada de la realidad, pero de pronto, ¡boom!, nuestra visión se abrió y vimos la verdad. Nuestros ojos comienzan a ver y vemos que las cosas no son como nosotros creíamos, son mucho más. Hermanos, una vez que vemos la magnitud de Dios, una vez que nos enfrentamos a su santidad, una vez que nos enfrentamos a su naturaleza infinita, una vez que vemos la creación como el resultado de la acción de Dios, como algo que Él hizo sencillamente con hablar, una vez que vemos todas las cosas como el resultado de su proceso creativo, en el que cada cosa tiene su lugar perfecto, una vez que nos enfrentamos a su santidad, vemos la magnitud y la perfección de su carácter, y además nos vemos a nosotros como pecadores, y vemos cuántas veces hemos rechazado a ese Dios que está ahí, que creó todo, y que tiene un estándar de santidad y de justicia altísimo. Nos damos cuenta que estamos en un problema tremendo. Y solo ahí la cruz cobra sentido. Una vez que entendemos que a pesar de ser pecadores y de Él ser santo, santo, santo y soberano absoluto sobre todo, y a pesar de ser nosotros quienes somos, Él envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatarnos. Una vez que por gracia vemos la verdad, entonces nunca vamos a volver a ser los mismos. No vamos a ver nunca las cosas de la misma manera. Ya para nosotros no hay dos bandos, uno de buenos y uno de malos. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. No, hay un solo bando, todos somos malos. Y los que hemos sido rescatados de ahí, hemos sido llevados a la presencia del Señor y somos parte de su reino. Ya no somos los buenos y los malos, ya somos los salvos y los no salvos. Y ya nuestra visión del mundo cambia, porque ya estoy aquí con un propósito diferente, darle la gloria a Él y ser su mensajero y comunicar ese mensaje a los que no lo han escuchado. Si hemos visto la realidad como es, entonces nuestra posición, hermanos, frente a la vida debe cambiar para siempre y de manera radical. Si hemos visto la verdad, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Sería ilógico. Sin embargo, a veces lo hacemos. Porque se nos olvida la verdad y ponemos la vista en lo temporal. Se nos olvida lo eterno y ponemos la mirada en las cosas que podemos ver. Se nos olvida que ya podemos ver y nos quedamos, cerramos los ojos y seguimos caminando a tientas como si siguiéramos ciegos. Hermanos, recordemos que como cristianos pertenecemos a un reino que no es ni limitado ni pasajero, en el que la parte física es un pedacito, en el que hay una realidad infinita que escapa a nuestra visión. Ya no somos ciudadanos de este mundo. Y toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras decisiones deben estar alineadas con esa realidad. No podemos seguir viviendo como si estuviésemos ciegos. No podemos seguir moviéndonos como si estuviésemos tratando de ubicarnos en esta universidad enorme con los ojos cerrados, porque ya podemos ver. Y como ya podemos ver y ya no formamos parte de este reino, toda nuestra vida debe estar dirigida y moldeada por eso. Porque ya conocemos la verdad, ya podemos ver. Y repito, a veces se nos olvida. A mí se me ha olvidado mucho en estos últimos días. Cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, es como si cerráramos los ojos y dejamos de verlo a Él. Y dejamos de confiar en Él. Y por una o por otra circunstancia nos pasa que caminamos como si fuéramos ciegos, aunque podemos ver. Caminamos como si no conociéramos la verdad,
y sin la esperanza que nos da esa verdad, aun cuando la podemos ver y la tenemos a la mano. Hermanos, nuestra vida entera, toda nuestra vida tiene que estar alineado con esa realidad, con la verdad, y no con la visión reducida de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que ver la realidad con los ojos del Espíritu, no con los ojos de nuestra carne. Vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a tomarnos esta semana para reflexionar sobre esto, para ver nuestra vida y ver cómo estamos viendo la realidad. Estamos haciendo como Pilatos, ¿y qué es la verdad? Y seguimos, o realmente queremos conocer la verdad cada día más. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda cada día ver y conocer su verdad con más claridad, con más profundidad y también con más regocijo. Porque a fin de cuentas, en su verdad hay gozo. Y ese gozo lo perdemos rapidito. Si quitamos la mirada de esa verdad y ponemos la mirada en este mundo, el gozo se nos va. Porque vemos lo temporal, vemos lo limitado. Y nos olvidamos que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, que a cada uno de los que estamos acá, Señor, nos des una visión clara de la verdad. Nos permitas ver la realidad, Señor, como es, como tú la diseñaste. Nos permitas vernos a nosotros mismos como tú nos ves, Señor, a la luz de tu palabra. Verte a ti como el infinito, omnipotente, omnisciente, santo, 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 soberano absoluto de todas las cosas. Y vernos a nosotros como criaturas hechas a tu imagen y semejanza, pero como criaturas caídas por la desobediencia, marchadas por el pecado. Permítanos ver, Señor, el problema que eso significa. Permítanos ver, Señor, cada día con más claridad la maravilla, el regalo de la cruz. Para que sea esa buena noticia que es, y no una verdad que ignoramos o que dejamos pasar porque nos parece irrelevante. Ayúdanos, Señor, a no estar pendientes de ti y de buscarte por lo que queremos obtener. A no buscarte, Señor, como el que nos provee, el que nos sana, sino entender que tú nos buscaste y nos rescataste para hacernos tuyos, para que fuéramos instrumentos de tu gloria, y que nuestra verdadera vida no está aquí, Señor, está escondida y está esperándonos contigo en la eternidad, Señor. Ya la empezamos a disfrutar aquí con la presencia de tu Espíritu Santo. Ya formamos parte de tu reino, ya tenemos participación en esa eternidad, pero lo mejor nos está esperando, Señor. La parte que viene, Señor, en la que ya no habrá sufrimiento y en la que ya no habrá más pecado, todavía no la hemos visto, pero sabemos que viene, Señor. Ayúdanos a vivir aquí en este tiempo, Señor, poniendo la mirada en tu reino, buscando la verdad siempre, buscando, anhelando conocer la verdad con mayor profundidad, con corazones humildes, Señor, que se enfrenten a tu palabra y que sean transformados para ver el mundo como tú lo ves, para vernos a nosotros mismos como tú nos ves, y para ser transformados, Señor, a la imagen de tu Hijo, para ser cambiados, para ser modelados, Señor, a ese diseño que tú quieres. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en la verdad, aún en el medio del sufrimiento, aún en el medio del dolor, aún en medio de la prueba, Señor. Ayúdanos a no poner la mirada aquí, en lo temporal, en lo finito, sino en lo eterno, en lo infinito, en ti. Te damos las gracias, Padre. Gracias por este pasaje, gracias por recordarnos, Señor, a través de tu evangelio, Señor, de dónde nos rescataste. Gracias por recordarnos la esperanza que has puesto delante de nosotros, Señor.
Gracias por rescatarnos y por darnos vida eterna. Gracias por darnos además el privilegio, Señor, de ser instrumentos tuyos, para que el nombre del Rey de Reyes, del Omnipotente, del Todopoderoso, del Soberano Absoluto de todas las cosas, del infinito Dios que todo lo puede y todo lo hace, sea conocido a través de nosotros, simples criaturas que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por tanto. Trabaja en nosotros, Señor, y haz de nosotros instrumentos útiles para cumplir esa misión, para cumplir ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, como cuerpo, como iglesia y como individuos, Señor. Te damos el honor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.